Hola, bienvenidos a Para Estar Bien. Hoy vamos en directo con un tema que duele, literalmente. Hablamos de la mastitis, pero no desde los libros ni desde la teoría médica. Yo soy Selene Londoño y hoy me acompaña Laura Ramos para contarnos su historia real. Laura no es experta por estudios, ella es experta porque vivió la mastitis en su propia piel, así que nos va a contar su experiencia para que nosotros podamos comprender lo que ella aprendió y tengamos ese conocimiento para futuros casos. Laura, gracias por estar aquí en el podcast Para Estar Bien de Tu Salud Guía. Bienvenida. Gracias, Ele, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, pues, quisiera que esto funcionara más, no como venir a solamente contarlo y que quede en el aire, sino que realmente sí le sirva a las futuras mamás y quién sabe a quien esté cursando en estos momentos la lactancia. Claro, así es. Laura, para empezar, es muy importante. Partamos de ese punto cero donde tú empiezas tu lactancia, pero llegan esos síntomas de la mastitis. ¿Cuál fue esa alerta roja que dijo algo está pasando en mi cuerpo? Dios mío, yo creo que la primera alerta fue el dolor y sentir que el pecho realmente estaba tenso, se sentía pesado, se sentían algunos, digámoslo, nuditos en el pecho y generaba demasiado dolor. Entonces yo dije, algo aquí definitivamente no está bien. Yo presumía que la lactancia dolía porque uno en el embarazo lee y estudia muchas cosas, pero yo decía, esto no puede ser normal, o sea, no creo que todas estén Ujú. pasando por lo mismo que yo en estos momentos. Bueno, es importante aclarar que la mastitis es esa infección, una Ujú. inflamación que se ocasiona a nivel de la mama cuando empezamos a amamantar, que normalmente se da entre las 3 primeras semanas y que tiene otra cantidad de síntomas. Vamos a ir desarrollando esta conversación con Laura para conocer desde su experiencia cómo fue, porque es importante aprenderlo desde la voz de una persona que tuvo la vivencia, porque creo que así muchas veces es mucho más fácil Así es, hacer ese reconocimiento o sentirnos identificados con ciertos así es, casos. tal cual Cele. Realmente yo cuando comencé a sentir el dolor, yo dije, pues listo, esto va a generar algún dolor, pero no creía que fuera más allá de una infección. Yo pensaba, y yo, pero ¿infección de qué? Si yo no estoy expuesta a nada, yo no tengo síntomas de absolutamente nada más que solo el dolor, porque a mí no me alcanzó a dar fiebre. Entonces yo Ujú. decía, y yo, pero mastitis no puede ser, yo no siento ningún dolor. Mi mamá me decía, es mastitis, ve al médico. Y yo, no, pero me aguanté hasta lo último y ya en la noche dije, no, definitivamente sí me va a tocar ir al doctor. Y allá me dijeron que Bueno, efectivamente era vas una entonces al mastitis. médico en ese momento, apenas tu bebé, la hermosa Macarena, tenía Sí. ¿cuántos días de Tres nacida? días de nacida. Y lo que pasó es que era muy buena lechera, como dicen por ahí, y tenía que llegar a la casa y comenzar a extraerme, pero ese dato yo no lo conocía. Desafortunadamente creo que pasa mucho eso hoy, se sigue dando, de que a partir de lo que se ve en las clínicas no hay una buena orientación, una buena Así es, instrucción. De hecho, pues hoy en día sabemos que muchas mamás que hacen conciencia de su preparación para traer un bebé al mundo, pues puede considerar inclusive un acompañamiento en lactancia, porque es así bastante es. importante. Así es, yo realmente ignoré por completo el asunto. Yo decía, pues es que qué tanta ciencia puede tener poner a tu bebé, que es algo natural, en el pecho, que el bebé succione y se alimente, pues no creo que tenga que aprender a hacer eso. Pero yo creo que me hubiera ahorrado muchísimo el hecho de haber hecho algún curso, haber tenido algún conocimiento previo. Lastimosamente no fue así, pero bueno, de aquí en adelante vamos a ver qué va sucediendo. Bueno, entonces llegas justo a esa consulta con tu médico y cuál es esa exploración clínica o esa evaluación y cómo determina el médico entonces que sí estamos frente a una mastitis. Bueno, realmente aquí hay una experiencia que yo ahora llamo graciosa. El dolor era tan increíble que yo no soportaba ni siquiera ponerme un top que me resistiera al pecho. Entonces yo lo único que hice fue ponerme una chompa suelta, una sudadera y arrancar para la clínica a la 1 de la mañana. Y cuando yo llegué allá para hacerme el triaje, me va diciendo el doctor, Laura, retírate por favor el buzo. Yo no pensé en retirarme el buzo, yo lo único que pensé fue levantarme el buzo para que él me revisara el pecho
Y el doctor levanta la mirada y me dice, yo te estaba diciendo que te quitaras el buzo, era para tomarte la presión. Yo sentí una vergüenza, Cele, usted no se imagina, pero Pero el desespero realmente era ahí, demasiado. O sea, exacto. yo no quería que me tomaran la presión, yo no quería que me revisaran más nada, si no era el pecho. Y él simplemente con mirarme me dijo, efectivamente tienes una mastitis, ¿te ha dado fiebre? Le dije, no, listo, te salvaste de una hospitalización porque ha llegado a ese punto también la mastitis. ¿Cuál fue entonces esa primera instrucción del médico? Y al llegar a casa, tú empiezas entonces a trabajar bastante conscientemente como en todos estos consejos. Pues realmente me dijo, como no te alcanzó a dar fiebre, es un síntoma de que la fiebre no se llegó a desarrollar. Entonces era un síntoma que como no me dio, me salvó de la hospitalización y me pude ir para la casa. ¿Qué pasó? En la casa lo único que hicimos fue tomar y tomar antibióticos hasta que ya la inflamación y la molestia se pudo reducir. También me dieron muchos consejos caseros, que poner la lechuga en pañitos de agua fría, luego ponerme la lechuga acá. Realmente no lo hice, porque con el consumo de los antibióticos me fue muy bien y comencé a extraerme pues más seguido y así fue que pude como salir de la Bueno, mastitis. sí, es muy importante y para quienes nos están viendo a través del canal de YouTube, en Apple Podcast y en Spotify, recordarles que todo este proceso es muy valioso y que tiene que ir muy ligado a la instrucción médica para que pueda ser exitoso. Las recomendaciones hoy en día es ponerse paños fríos, como tú bien lo Sí, dices, sí. no es un mito, ponerse Ujú. compresas frías, no calientes, porque calientes lo único que hará será contraer mucho más el pecho y adicional puede favorecer la migración de bacterias y complicar, Empeorar. exactamente, complicar todo ese cuadro de la mastitis. Ok. ¿Qué otros consejos te dio entonces el médico en esa primera etapa? Pues él me decía también que cuando llegara a sentir los bulticos que yo te contaba, empezar a hacer masajes como descendentes del pecho y a nivel pues como circular. Entonces empezaba con el puñito a hacerme masajes, pegar a la Y niña del tiene que ser de una pecho. forma leve, ¿cierto? Sí, Para no afectar también. totalmente, totalmente, porque es que de igual manera la piel ahí está sufriendo mucho, aparte porque pues crece de tamaño, entonces no es hacerlo de una forma abrupta, sino más bien delicadita. Sí. También que me funcionó mucho, cuando la niña estaba en el pecho, el otro pecho lo ponía con este elemento que llamamos jaca, Sí. entonces también me sirvió demasiado, o es simplemente el extractor manual eléctrico, Es utilicé poder de todo, estimular, yo utilicé de todo. exactamente. Entonces sí fue de ayuda Lo que hay realmente que eso. hacer es procurar hacer el vaciamiento total de los Así es. pechos para que no se produzca la mastitis. Y sí, obviamente, pues no es porque el bebé consume esa cantidad de leche, que naturalmente no lo va a No lo hacer en hace. las primeras semanas, pues entonces es con un extractor o con la Ujú. jaca, pues terminar de hacer esa Exacto, extracción, ¿cierto? exacto. ¿En algún momento consideraste, tú como Laura, como mamá, dijiste, fallé, fui yo quien falló como mamá o Dios qué falló en mi mío. cuerpo? ¿Te cuestionaste un poco como toda esta parte? Sí, sí, realmente sí, porque cuando estaba en embarazo, uno de los mayores miedos míos era no poder lactar. Yo decía, sí, ¿será que le voy a dar buena leche? Yo por lo menos quiero alcanzar los 6 meses. Yo no le quería dar fórmula, o sea, para mí era un no rotundo darle la fórmula, porque quería que sí o sí fuera amamantada. Entonces, cuando me dio la mastitis, yo me sentía muy frustrada porque decía, Dios mío, es una infección que no va a permitir la lactancia, porque muchas personas pasan por la mastitis y les dicen que no pueden seguir lactando. Entonces, realmente sí sentí mucho miedo, sentí que le estaba fallando a Macarena, pero definitivamente tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de darnos golpes de pecho porque yo sé que como mamás lo estamos haciendo siempre muy bien, buscando lo mejor, no solamente para nosotras, sino para los bebés. Entonces fue como un alto, busquemos solución, todo va a estar bien y seguimos. Tanto así que yo era con un pañito en la boca mordiéndolo del dolor tan impresionante, pero no paramos la lactancia, menos mal. ¿Nunca tomaste o pensaste en esa, o no estuviste en esa situación de decir, no voy a amamantar porque es que me duele tanto que yo hasta No. aquí llegué? Eso fue un conflicto con mi mamá impresionante porque mi mamá era démosle fórmula, no, no tenés por qué llorar, esto no tiene por qué ser así, no sé qué.
Y yo creo que la convicción de uno como mamá también es demasiado válida. Y yo decía, si el médico me dice que mi leche es apta, que yo no sufrí la infección hasta tal punto de suspender la lactancia, pues y solamente depende de mí, yo lo voy a hacer. Entonces eso fue más tema de convicción porque también está perfecto quien decide no hacerlo. Sí, sí, No, me claro. está doliendo mucho, no quiero hacer como, digamos, entre comillas, un sacrificio y parar la lactancia, yo Bueno, creo que también es válido. aquí definitivamente buscamos en Tu Salud Guía concientizar y decirles que la mastitis es de alguna forma algo transitorio. Así es. Desafortunadamente, a algunas mujeres les toca vivirlo a repetición, sí, por la Ujú. condición de su seno, de su pecho, pero es el llamado a que no desistan, a que puedan meterle un poco más de amor, de paciencia como al tema para que Sí, puedan seguir con su lactancia, sí. porque definitivamente la lactancia favorece muchos aspectos, tanto de la mamá como del bebé. Entonces, así es. Cuando hablabas ahorita, nosotros a nivel de familia, me parece importante también resaltar esto y es ese vínculo familiar y ese apoyo emocional que puede dar la familia. Yo Ujú. creo que es fundamental. En tu caso fue así, ¿cierto? Así es, realmente afortunada yo que puedo contar con mi esposo, que puedo contar con mi mamá, que puedo contar con una red de apoyo chévere que ha estado ahí para mí también. Y eso también ha hecho que de alguna manera la lactancia fuera posible, ¿cierto? Porque de igual manera muchas mamás también tienen que suspender sus lactancias por asuntos laborales, porque no tienen el tiempo. Entonces, no solamente es el asunto del dolor o de lo que tenga que ver con el asunto físico, sino también a veces de tiempo. Entonces, yo vivo supremamente agradecida con la red de apoyo que tengo porque el tiempo me lo dieron y la paciencia y el amor también. Entonces, por eso todavía es posible una lactancia, porque todavía estamos en lactancia. Bueno, todavía estás en esa etapa tan especial para tu hijita, para ti. Es importante que retomemos un poco esos síntomas que produce la mastitis, así Sí. tú no los hayas vivido todos. Cuéntanos un poquito sobre esos síntomas que se dan y cuáles, que fueron realmente muy pocos, creo yo, los que te Sí, manifestó tu cuerpo, ¿cierto? pues realmente era lo que les decía ahorita, el dolor, sentía los nuditos en el pecho, también entonces cuando la bebé estaba pegada generaba cierta dolencia en el pezón, porque ahora me doy cuenta, pues después me di cuenta de que hay cierta técnica de introducir el pecho en la boquita del bebé, de cómo sacarlo para no lastimarnos, un montón de cosas que Aquí realmente es, uno ignora. aquí es importante, disculpa que te interrumpa, pero tener una buena técnica de alimentar al bebé, porque Sí. de eso va a depender, obviamente, que no haya dificultades a nivel de la aureola, que no Ajá. haya irritación, de que el bebé haga un agarre completo para que justamente pues entonces evitemos ese malestar que puede sentir la mamá al amamantar. Entonces hay que prepararnos, entrenarnos un poco sobre esas diferentes posiciones en que podemos Sí. alimentar al bebé para que evitemos entonces como todo esto que ya tú nos vienes contando. Yo conocí en la lactancia 1000 posiciones para lactar. Yo pensaba que simplemente era acá, pero no. O sea, uno entonces se acuesta, uno se sienta hasta parada, uno lactaba y, y es muy bonito. O sea, es que no solamente es el asunto de la alimentación, sino también de una conexión del bebé y mamá. Es algo muy bonito. Yo en estos momentos estoy tratando de suspender ya la lactancia, pero a veces el vínculo jala mucho. Entonces no solamente se trata de que sea lo mejor para el bebé, sino que a veces también es para uno. Sentir la conexión bonita con su bebé es algo muy, muy bonito. Claro que sí. Bueno, me doy aquí la oportunidad de contarles que en Tu Salud Guía tenemos un video con una experta en lactancia materna. Ese video lo vamos a dejar ancladito por acá, también en la descripción, para que vayan y vean, conozcan esas diferentes posiciones en que se puede amamantar al bebé y de alguna forma poder tener muchos tips y consejos de parte de esta experta para que podamos tener una lactancia muy exitosa. Laura, ¿qué otras experiencias viviste a partir de la lactancia? ¿Cómo lo has soñado o pensado inclusive para futuros embarazos? En serio, pues realmente en un futuro embarazo
espero realmente poder evitar la mastitis. Porque no solamente por el asunto del dolor, sino que genera un desgaste, es demasiado doloroso, la bebé también se puede ver afectada, entonces realmente si se trata de ver en 1000 cursos, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque no hay nada más sano que vivir una lactancia chévere y tranquila. Entonces, consejo, uno, escuchar su cuerpo. Si realmente usted está Mm. sintiendo un dolor, acuda. O sea, es normal sentir un dolor en el pezón, pero si te está doliendo todo el seno, no es normal. Vayan antes de que le dé una fiebre, antes de que tengan que suspender la lactancia por una mastitis. Y dos, también tener la convicción de mamá y saber siempre que vas a elegir lo mejor para ti y para tu bebé. Claro. Definitivamente. Laura, bueno, ya que me estás contando esto, yo creo que es muy propicio hacerte un regalo. Ay, Dios mío. Nosotros en Tu Salud Guía, en Aula Guía, creamos un curso que se llama Lactancia en Armonía con Erika Quimbayo. Este curso es donde ella justamente nos enseña todo el proceso de lactancia en armonía, así tal cual como ella lo manifiesta y como decidimos llamar el curso. Entonces, esto te servirá y será una herramienta muy, muy valiosa para ser nuevamente Futuros. mamá. Futuros. Sí, entonces ahí tienes ese regalo que creo que es Ay, muy muchas maravilloso, gracias, es una muchas herramienta gracias. que hemos creado con mucho amor, con mucha dedicación, que tiene unos elementos bastante especiales y estudiados, justamente para ayudar a todas las mamás que están en el proceso de lactancia. Maravilloso. Muchísimas gracias, Elene. Muchas gracias, de verdad. Ya lo que va a estar es la presión de encargar el bebé para poder poner este A curso. estudiar y a Sí. tener el otro bebé pronto. Bueno, pero lo importante realmente es llevar el mensaje y que mamás sí se apropien de su lactancia, ¿cierto? No tanto de qué hacer, sino muchas veces también se trata de qué no hacer. Yo tomé hinojo y lo combiné con leche en polvo, con malta, que cebada, que esto, que lo otro, porque por la mastitis me daba susto que se suspendiera la lactancia. Pero realmente no, es consumo de muchísima agua, mantenerse bien hidratado y poder estar pues como muy alerta a los síntomas que genera la Sí, mastitis. es importante mantenerse bien hidratado, como tú Así dices, es, justamente para esas mamás que presentan fiebres a altas temperaturas, porque pues como propiamente la mastitis es una inflamación, pero además infección, así pues es. entonces tenemos temperaturas muy altas de fiebre, entonces hay que hidratarse muy bien para poder neutralizar el cuerpo. Por otro lado, es importante y no lo habíamos mencionado, esa conexión, ese momento íntimo de la mamá con su bebé al amamantar, de tomarse ese espacio, de no estar hablando por teléfono, de no estar Así escuchando, es, viendo la televisión o conversando total. con alguien, recibiendo la visita. Es esa conexión con el bebé que nos permite, obviamente, bajarle toda esa carga de emociones al cuerpo que también lo enferman. Eso está bien Así es. conectado con la mastitis. Totalmente, Celio. O sea, recomendado 100% que si vas a tomarte el tiempo de alimentar a tu bebé con tu pecho, saca el espacio. O sea, que no sea que es que lo tengo aquí, pero soy capaz de hacer 1000 cosas. Sí, somos capaces, porque eso está más que verificado. Somos muy capaces, pero no lo hagamos. Démosle ese momento de tranquilidad y conexión a nuestro bebé que realmente es necesario y es bonito. Yo sé que puede sonar como muy frase de cajón, pero la lactancia es un proceso muy bonito. Yo por ahora, por lo menos digo, es que no quiero es por eso, porque la conexión es muy bonita, tener a tu bebé ahí cerquita a ti, es la tranquilidad, es cuando el mundo queda en silencio. Entonces también se trata de hacer algo bonito. Bueno, aquí estamos entonces desde la experiencia, desde el conocimiento también, aportando con este tema tan interesante para quienes en este momento, que las mamás que están atravesando una mastitis o las mamás que están en embarazo o que ya están lactando, pues que puedan tomar todos estos consejos tan útiles para no caer justamente en Así esta es. etapa tan dolorosa y que afecta la lactancia, pero como bien ya lo decíamos, es transitoria. Así que no hay que alarmarse tanto, no hay que abandonar la Así lactancia. es. Por el contrario, debemos poner nuestro... Sostenernos. Exactamente. Laura, bueno, yo creo que vamos finalizando esa, no es una entrevista, esta La conversación. podcast.
pero no quisiera que nos fuéramos sin que nos des algunos tipsitos extra para que las mamás que están pasando este momento tan difícil de la mastitis, pues entonces puedan continuar adelante con su lactancia. Consejo extra, bueno, igualmente lo que ya les decía era escuchar mucho realmente su cuerpo, porque el cuerpo mismo es el que te va a decir si algo está bien o está mal, tener una convicción demasiado clara, si realmente lo que quieres es llegar a una larga o por lo menos prolongada lactancia, no pares, o sea, a menos de que sea una prescripción médica, ¿cierto? Si el médico te dice suspende, pues lo tienes que hacer por tu salud y por la del bebé. Pero aparte de eso, hidratarse bastante, sacar su tiempo, hacer las cosas con amor, con mucha paciencia, porque yo creo que no solamente la lactancia, sino el asunto de maternidad está basado principalmente en lo que es la paciencia. Entonces, se trata más de eso, de hacer las cositas con mucho amor y con mucha paciencia. Así es. Bueno, para todos a quienes nos ven, nos escuchan a través de Tu Salud Guía, gracias por permanecer con nosotros, aprendiendo, compartiendo lo que sabemos hacer, que es traer a estos invitados, tener la información de primera mano para ustedes, para que podamos hacer conciencia en muchos temas para cuidar mucho más nuestra salud y tener un mejor bienestar. Así que nos vemos en un próximo episodio del podcast para estar bien y no se desconecten de Tu Salud Guía.